Sus voces no son escuchadas, pero sus vidas gritan valentía, esperanza y fe. Nuestro objetivo es ser la voz que haga eco de estas historias. Este es Voces en el Silencio, una serie del PAcast que te acerca testimonios de la iglesia perseguida. En el episodio de hoy conocerás a Khaled. Khaled dormía cuando fue despertado cerca de la 1 de la mañana. El motivo, una bomba acababa de explotar. Este es el momento en el que quizá te preguntes dónde vive para que algo así ocurra. Khaled vive en Yemen, un país en guerra desde hace años. Y aunque una guerra nunca tiene un escenario simple, esta logra ser aún más compleja, ya que no se trata solo de un lado contra otro. Todo comenzó en la primavera árabe, en 2014, momento en el que los hutíes tuvieron una oportunidad para reclamar el poder. Si no eres un entusiasta de la geopolítica, tal vez te estés preguntando quiénes son los hutíes. Ellos son una organización militar y política islámica chiita que comenzó en Yemen en la década de 1990. Volviendo a 2014, en la primavera árabe, los hutíes reunieron sus fuerzas y entraron en la capital. Sin embargo, lo que no esperaban era ser atacados por el gobierno del país, con el apoyo de Arabia Saudita. Los hutíes tampoco estaban solos, ya que contaban con el gobierno de Irán a su lado. Pero este conflicto terminó durando más de lo esperado, ya que continúa hasta hoy. Volviendo a la historia de Khaled, es en este contexto donde él vive, lo que explica en gran parte por qué fue despertado por aquella explosión. Él recuerda bien cuál fue su impresión. Como el sonido fue muy fuerte, me desperté muy rápido, pero me quedé paralizado. Fue un gran susto. Pero esta experiencia no es exclusiva de Khaled. Las bombas son una realidad frecuente para los yemeníes, especialmente en los últimos meses. Aún así, en Yemen, que forma parte del top 5 de la lista mundial de la persecución desde hace años, el cristianismo es incluso más raro que las explosiones de bombas. Seguir a Jesús en Yemen es sinónimo de rechazo, prisión e incluso muerte. Esto se debe a que, según la Constitución, el Islam es la religión del Estado y la Sharia, que es el conjunto de leyes islámicas, es la base de toda la legislación. Aunque deja claro en qué todos deben creer, la Constitución guarda silencio en cuanto a la libertad religiosa. Para las minorías religiosas, esto significa vivir al margen de la sociedad. Aún así, muchos musulmanes se han convertido al cristianismo, siendo obligados a mantener su fe en secreto. El aumento del extremismo islámico también ha llevado a muchos yemeníes a cuestionar su religión, llegando incluso a renunciar a la fe islámica. Por esta razón, las autoridades monitorizan intensamente posibles reuniones cristianas y restringen cualquier posibilidad de que se reúnan. Khaled creció en una ciudad rural en una familia de musulmanes sufíes. El sufismo es un movimiento dentro del Islam que pone énfasis en la dimensión espiritual, buscando acercarse a Alá por medio de prácticas como la meditación, el ayuno y la oración, disciplinas espirituales, la autopurificación, la poesía, la música y la danza. Este movimiento existe tanto en el Islam chiita como en el sunita. Crecí en una gran familia de imanes musulmanes y personas religiosas. Aquí vale la pena explicar que imanes es el nombre que se da a los líderes religiosos musulmanes. Como sufí, siempre estuve muy involucrado en la religión desde niño. Aprendí lecciones sobre el Corán, el ayuno y la oración. Desde que tengo conciencia, he tenido en mi mente la idea de la yihad, la guerra santa islámica. Khaled siempre creyó que no había cristianos en Yemen. Al fin y al cabo, no había lugar para ellos.
Mi mentalidad era extremista hacia cualquiera que no fuera musulmán. Si llegaba a saber de la existencia de un cristiano, automáticamente lo atacaría o lo agrediría. Eso fue lo que aprendí que debían hacer. Para continuar sus estudios después de terminar la escuela secundaria, Khaled se mudó a la capital del país, Saná. Ese año tuve acceso a un mundo que no conocía. La comunidad en la que crecí era muy religiosa y conservadora, enfocada en la práctica del Islam. Entonces, mudarme a una gran ciudad fue algo nuevo que me abrió los ojos. Al vivir solo y lejos de mi familia, terminé comprando un celular. Ese fue realmente un nuevo momento en mi vida. Pero el acceso a Internet también hizo que Khaled conociera otras religiones y creencias, incluido el cristianismo. Un día, mientras estaba en Internet, me sorprendí con un video de una persona que decía abiertamente que era cristiana en Yemen. Me confundí y pensé, este hombre definitivamente está lejos del camino correcto. Está lejos de Dios. Solo dice que es cristiano porque quiere otra nacionalidad o dinero. Mis pensamientos comenzaron a divagar. Debe estar dispuesto a vender a su madre, a su padre y su identidad por cosas materiales. Leer los comentarios en el video solo confirmó lo que yo imaginaba. En mi mente, él era un infiel. A pesar de condenar al hombre del video, la vida de Khaled ahora estaba muy agitada y cada vez más descuidaba los rituales y las oraciones islámicas. Y en el fondo, aunque no lo admitía, seguía curioso por el video que había visto. Aunque lo consideraba un infiel, quería saber más. Entonces comencé a ver más de sus videos. Me intrigó la forma en que hablaba. Fue entonces cuando, a pesar de la duda, hice algo que nunca imaginé. Hice clic en el botón para suscribirme al canal. Khaled no solo se suscribió al canal, sino que también vio todos los videos disponibles en la página de aquel cristiano y activó las notificaciones para no perderse ninguno. Khaled había quedado completamente cautivado. Recuerdo que estaba en el primer año de la universidad, cuando tuve una epifanía. Empecé a preguntarme, ¿por qué creí ciegamente en lo que mi familia me enseñó durante todos estos años? Tengo una mente, así que puedo pensar, analizar y descubrir la verdad por mí mismo. Estudiar abrió los ojos y la mente de Khaled a nuevas realidades. El mundo ya no giraba en torno a su ciudad ni a las ideologías que aprendió y memorizó desde niño. Las dudas comenzaron a surgir en su mente. Quería explorar, desaprender y volver a aprender. Había tantas cosas que nunca había escuchado antes, pero ahora tenía acceso y libertad para explorarla. Mientras crecía, Khaled no tenía permitido leer nada más que el Corán. Además, aprendió que cualquier persona que no fuera musulmana era un infiel y que quien dejara el Islam merecía morir, ya que estaría abandonando su identidad y su honor. Pero en ese momento, tuvo la certeza de que era hora de desafiar todas esas reglas bajo las cuales había vivido durante tanto tiempo. Entonces, decidió enviar un mensaje a aquel youtuber cristiano. Recuerdo haber pensado que tal vez existía algo mejor y más verdadero. Envié un mensaje a ese influencer al que seguía desde hacía tiempo. Siempre veía sus videos y escuchaba sus enseñanzas. Estas nuevas ideas, centradas en la paz y la misericordia, llamaron mi atención y me atrajeron hacia ese Jesús del que él hablaba con tanto amor. Estaba cansado de hacer tantos rituales sin creer de verdad. Estaba cansado de orar 5 veces al día sin tener una conexión verdadera con ese Dios que se suponía debía conocer. Poco después de enviar el mensaje, recibió una respuesta llena de entusiasmo. Esa conversación continuó y me indicaron conectarme con alguien en otra plataforma. Recuerdo que las enseñanzas y algunos versículos de la Biblia eran muy desafiantes. Palabras como ama a tus enemigos y bendice a los que te insultan eran extrañas para mí. ¿Cómo podría hacer eso? ¿Por qué dejaría que alguien me agrediera? ¿Cómo así? ¿Qué tipo de misericordia era esa? Eso era imposible. Al fin y al cabo, los seres humanos deben defenderse, responder o reaccionar. No debemos permitir que otros pisoteen nuestra honra de esa manera. A pesar de estos conflictos, Khaled continuó leyendo y cuestionando a su nuevo contacto.
Conversaba con esa persona que comenzó a acompañarme. Él respondía a mis preguntas y me ayudaba a aclarar mis dudas, ya que también había pasado por lo mismo y había luchado con las mismas cuestiones en algún momento de su vida. Durante 6 meses aprendí lecciones básicas. Así, Caleb fue aprendiendo cada vez más sobre Jesús. Llegó a amarlo y a creer verdaderamente que era el Hijo de Dios, hasta el momento en que recibió a Cristo como su Salvador. Continuó su camino hasta decidir bautizarse. Desde el momento en que decidí seguir a Jesús y leer sus enseñanzas, quise obedecerle. Por cuestiones de seguridad, mi bautismo fue en línea, pero esa experiencia solo aumentó mi deseo. Mi sed creció. Quería estudiar la palabra, acercarme a Dios y profundizar aún más mi relación con Él. Sin embargo, la vida en Yemen cobra un alto precio a quienes desean tener una fe más profunda. Mis padres compraron una casa en la capital, así que me mudé allí, después de haber vivido un tiempo con algunos compañeros. Yo quería leer y estudiar la Biblia, pero como mis padres estaban en casa, subía al techo o me sentaba en la escalera exterior y usaba mi celular con audífono. Esto funcionó durante algunas semanas hasta que lo inevitable sucedió. Un día, Caleb estaba hablando por teléfono con la persona que lo ayudaba a crecer en la fe cuando... Un día, mi padre me encontró hablando por teléfono y me preguntó, ¿con quién estás hablando? ¿Qué estás haciendo? Cuando le expliqué de qué estábamos conversando, comenzó a insultarme. Mi padre gritaba y se puso muy enojado. Después de eso, cada vez que se trataba de creencias fuera del Islam, el padre de Caleb se negaba a escuchar a su hijo. Salía del cuarto, cerraba la puerta con fuerza y pasábamos días sin hablar, hasta que yo me disculpaba y volvía a practicar las oraciones musulmanas. Solo hacía eso porque no quería más problemas en casa y porque la Biblia enseña a honrar al padre y a la madre. Trataba de evitar cualquier confrontación con ellos, ya que sabía que no entendían ni aceptaban lo que yo estaba haciendo debido a mi nueva fe. Quería seguir este camino con sabiduría. A pesar de estos intentos, los padres de Caleb se daban cuenta de que algo había cambiado. Fue entonces cuando mi padre empezó a seguirme. Él era militar y sospechaba que yo había dejado el Islam. Entonces me obligó a ir a un campo de entrenamiento para rehabilitación cultural. Es un lugar preparado por un grupo extremista. Estuve en un lugar secreto durante 15 días consecutivos. Era un tipo de rehabilitación para personas que dejaban el Islam, donde nos despertaban muy temprano y había música, oraciones, enseñanzas y entrenamientos militares, incluso sobre cómo usar armas correctamente, animándonos a luchar por el Islam, en mi corazón y en mi mente. Sabía que aquello era solo manipulación política, pero tuve que adaptarme. Pasé 15 días allí, hasta que finalmente regresé a casa. Era como si me obligaran a convertirme en uno de ellos. Después de regresar, lo que más anhelaba Caleb era leer la palabra de Dios y tener tiempo con el Señor. Volví a mi estudio bíblico en línea con un querido hermano. Fue un hermoso proceso de discipulado, con acompañamiento constante, oraciones, además de compartir luchas y aprender sobre la palabra de Dios. Sin embargo, mientras Caleb seguía este camino, el miedo volvió a surgir en sus padres. Mi padre se preocupaba cada vez más por haberme perdido. Para él y para la familia en general, era una desgracia que yo hubiera dejado el Islam. Aún así era un poco tolerante, porque en el fondo creía que algún día yo recobraría el juicio. Pensaba que era solo una fase y que no duraría mucho. Sin embargo, yo no tenía privacidad. Él quería saber con quién hablaba, de qué hablaba y por qué hacía todo eso. Aunque no era nada fácil, decidí ser honesto. En esa época, Caleb compartió sobre Jesús con Salim, un compañero de clase. Compartí videos y algunos versículos, porque quería que conociera al mismo Jesús que yo. Quería que cambiara como yo cambié. Lo que no sabía era que Salim estaba guardando todo el material que le enviaba. También guardó nuestras conversaciones y presentó todo ante el Departamento de Asuntos Estudiantiles de la universidad. Afirmó que yo estaba intentando apartarlo del Islam. El Departamento de Asuntos Estudiantiles llamó a Caleb y le dio una advertencia. Él era libre de pensar lo que quisiera,
pero en esa universidad no podía decirles a otros qué pensar ni influenciarlos con sus creencias. Una semana después, el jefe del programa universitario llamó a Khaled y le informó que el consejo directivo había decidido expulsarlo. No solo me expulsaron del programa, sino que también le contaron todo a mi padre. Esto sobrecargó aún más la frágil tolerancia de su padre hasta llegar a un punto de ruptura. Mi padre entró furioso en la oficina del director de la universidad y me dio una bofetada delante de todos. Tomó mi expediente y regresamos a casa en su auto. Todo el silencio del trayecto era como la calma antes de la tormenta. Al llegar a casa, el padre de Khaled tomó un látigo y lo golpeó. Mi madre le rogaba que se detuviera. Decía que incluso los vecinos podían escuchar los golpes. Aún así, él seguía pegándome y gritando sin parar. Era como si hubiera perdido la razón. Cuando ella siguió intentando intervenir, él dijo que estaba divorciada y que debía recoger sus cosas e irse. Me sentí devastado. Yo no sabía qué hacer. Frente a todo esto, Khaled contactó a algunos amigos y les pidió si podía quedarse con ellos por unos días. También contacté a amigos cristianos que me acompañaban y les conté todo lo que había sucedido y les pedí que oraran por mí. Ese fue un día muy difícil para Khaled, no solo porque perdió la oportunidad de terminar sus estudios, sino también porque ese día perdió a su familia. Pero, aún frente a un futuro incierto, Khaled mantuvo su esperanza en Jesús. Sus padres incluso se reconciliaron, pero vendieron la casa en la capital y regresaron a su ciudad natal, dejando atrás al hijo no deseado. En momentos como ese, me aferraba a Dios, el grupo que me discipulaba, me acompañaba y me sostenía en los días difíciles. Orábamos mucho juntos y siempre era animado. También me recordaban lo que Jesús vivió, que de cierta manera era similar a los latigazos que tuve que soportar. Probablemente esos fueron los días más difíciles de mi vida. Tenía moretones en la espalda, en los brazos, a los lados del cuerpo y en el rostro. Pero eso también me acercó a mi Padre Celestial, a quien oré pidiendo sabiduría para enfrentar lo que aún estaba por venir. Fue entonces cuando Khaled decidió continuar con sus estudios. No quería rendirme, porque sabía que Dios estaba a mi lado. Fui a otra universidad y me matriculé en un nuevo programa. El Señor realmente me ayudó y suplió todas mis necesidades. Mientras estuve en la universidad, cada día profundizaba en la Biblia. Todo esto me enseñó a tener sabiduría al compartir el Evangelio y a vivir en mi comunidad, ya que ni yo ni mi fe somos aceptados. Desde entonces, Khaled comparte el Evangelio en línea utilizando únicamente cuentas falsas. Nunca menciona su nombre ni usa su foto real hasta que realmente confía en la persona del otro lado. Dios está abriendo puertas y muchas personas están interesadas en aprender más sobre Jesús. Por eso, para evitar cualquier problema de seguridad, cuando me encuentro con estas personas, procuro hacerlo en espacios públicos. Actualmente, Khaled vive en un pequeño apartamento donde está solo, pero puede adorar, orar y estudiar la palabra de Dios sin miedo de que otros lo vean. Le doy gracias a Dios por haberme salvado, transformado y por seguir moldeándome en quien Él quiere que yo sea. Antes de Cristo, llevaba armas y tenía pensamientos extremistas. En el pasado, creía que moriría por Dios, pero ahora quiero vivir para Dios. Desde que lo conocí, comencé a amar a mi prójimo y tengo una paz que nunca había experimentado antes. No quiero llevar armas. He cambiado mucho, tanto en lo espiritual como en lo intelectual. Hoy, Khaled está completamente excluido de su familia. Y lo más difícil es que ni siquiera puede intentar restaurar esa relación. Su hermana menor intentó contactarlo hace algunos meses, pero su padre lo descubrió, le quitó el celular y la agredió. Desde entonces, Khaled no ha vuelto a tener noticias. Ahora mis padres me ven como un fracasado, un hombre sin futuro, infiel y blasfemo. No logro entender tanto extremismo. Es como si ya no fuera su hijo,
Prohibieron a mi hermana menor hablar conmigo, buscarme o darme agua o comida, porque soy un infiel. Para ellos ya no formo parte de la familia. Pero Khaled afirma con firmeza que ya no siente miedo y explica. Solía vivir aterrorizado, con solo escuchar sirenas, sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Pero después de todo lo que he vivido y de perder a mi familia, ya no temo a nadie. Sé que Dios está conmigo y que me protegerá. La sociedad en Yemen es compleja. Las personas tienden a denunciar cualquier cosa que no esté alineada con su forma de pensar. Además, también recurren a la violencia con frecuencia. No quiero salir del país. Quiero quedarme aquí y comenzar una iglesia local. Quiero bautizar a cristianos yemeníes. No necesito ser el pastor, porque seguramente hay alguien mejor que yo para eso. Pero mi deseo es que los cristianos en Yemen puedan encontrar empleo con los títulos que tienen y usar ese dinero para servir a Dios, sirviendo a nuestra comunidad. También quiero que esta iglesia crezca dentro del país y llegue a diferentes provincias. Si los cristianos huyen a otros países, ¿quién se quedará aquí para cambiar la mentalidad y las ideologías equivocadas en nuestra sociedad? ¿Quién dirá que Jesús los salvó? Aunque no es nada fácil, quedarse es muy necesario. A pesar de ser necesario, sigue siendo un gran desafío lograr reunir a seguidores de Jesús en Yemen. Solo nos reunimos una vez al mes, o para celebrar alguna ocasión especial, porque no tenemos un lugar seguro donde congregarnos. Tampoco queremos levantar sospecha. Si nos reunimos con regularidad y alguien nos ve, puede generar muchas preguntas e incluso llevarnos a un interrogatorio. Una de las razones es si hay hombres y mujeres juntos. Esto está mal visto en nuestra cultura, especialmente en las áreas dominadas por extremistas. Un hombre solo puede estar acompañado de su esposa, hija o hermana. Fuera de eso, solo hay sospechas y muchas preguntas. Por eso, siempre tomamos todas las precauciones necesarias para reunirnos, pero aún así, hay riesgos. Khaled permanece firme en su deseo de quedarse y servir en su país, por más difícil que sea. Con Dios, podemos hacer cualquier cosa. Mi petición es que oren por los cristianos en Yemen, para que crezcan en su fe y para que todos los yemeníes conozcan a Jesús. Khaled fue discipulado en línea por socios de Puertas Abiertas y actualmente forma parte de un programa de discipulado, también liderado por socios de la organización. Es acompañado por un pastor asociado de Puertas Abiertas que vive en otro país y ve a Khaled como un posible líder para la iglesia yemení. Khaled también ha recibido apoyo financiero de personas como tú, con el fin de sostenerse a sí mismo y a su ministerio. Sueña con abrir un pequeño negocio para apoyar a la iglesia y ayudar a su sostenimiento. Puertas Abiertas es socia de una red de líderes ministeriales en Yemen que trabaja para fortalecer y capacitar a cristianos locales. Con una donación, permites que líderes cristianos como Khaled reciban capacitación y recursos para desarrollar el ministerio pastoral y cuidar de la iglesia local. El enlace para donar está en la descripción de este episodio.